Ahí está. Bueno, les decía, para muchos puede ser una obviedad el tema del boletín oficial, pero hay otra gente que no tiene costumbre de entrar. Así que Yo me acuerdo en una época cuando empecé a trabajar en el Estado, era obligatorio, yo trabajaba en despacho, todo lo que manejaba firma, era obligatorio, lo primero que hacíamos era leer el boletín oficial que venía en papel, era claro, obligatorio leerlo, yo del Ministerio del Interior, todo lo que tenía que ver con nosotros y con, bueno, antes que existía la jefatura de gabinete, presidencia y después jefatura de gabinete. claro, Era claro, obligatorio. sí. Sí, hay, bueno, yo he tenido mis épocas de tener que hacerle reportes al director con el que estaba en ese momento de las cuestiones que iban saliendo, que podían tener algún tipo de interés para nuestra jurisdicción. Hay gente que se hace adicta y lee y revisa y mira a quién designaron y qué sé yo. Bueno, eh, esto, digamos, es como una de las patas del tema de la eficacia que hablamos el otro día, hablamos de la notificación para los actos particulares y hablamos de la publicación para los actos de alcance general. También se publican las leyes en el boletín oficial y se publican, digamos, otras cuestiones cuya publicación está indicada por alguna ley. Muchas veces hay una ley sobre un tema específico que tiene un artículo que dice esto tiene que publicarse en el boletín oficial. Entonces, por eso a veces uno ve cosas publicadas en el boletín oficial que no cierran con por ahí los criterios generales que uno tiene. Yo les digo, los actos particulares se notifican y los actos generales se publican. Sin embargo, ustedes van a ver el boletín oficial lleno de publicación de designaciones, que son actos particulares. Claro, pero Pero eso bueno, porque dentro del mismo artículo, si sale por excepción, como están saliendo ahora, que se designan en forma transitoria, al ser decreto presidencial, automáticamente va al boletín oficial, por eso aparece sí, publicado. pero tenés otro tipo de contrata, a veces tenés aprobación de contrataciones de personal que no, digamos, no siguen esta regla general. Es así lo que vos estás diciendo, pero, digamos, hay situaciones que uno se pregunta por qué está publicado, pero la regla general sigue siendo que el acto particular se notifica y el general se publica. Acá adelante tienen las distintas secciones en las que se divide el boletín oficial. Los actos administrativos se publican en esta primera sección. Entonces, cuando nosotros entramos, es legislación y avisos oficiales, primera sección. Se van organizando de mayor jerarquía a menor jerarquía. Por ejemplo, hoy empieza con decisiones administrativas, eso quiere decir que no hay ni leyes ni decretos, ¿está? Que se hayan publicado hoy. Entonces empieza decisiones administrativas y todas las decisiones administrativas. ¿Qué ministerio y qué denominación tiene en el marco del GEDE? Y así pueden ir recorriéndolo, resoluciones de cada organismo, resoluciones generales, disposiciones, avisos oficiales, concursos, bueno. Muy bien. Eso, quería que lo tuvieran visto. Vamos a seguir con los temas. Ahí está, parece un Tetris esto. A ver si esto me lo llevo abajo. Todo.
Ahí estamos, a ver si podemos avanzar. Está medio estoy. Bueno, terminamos con publicación, así que hoy vamos a seguir con la ley de procedimientos administrativos. Vamos a avanzar con lo que son los caracteres del acto administrativo. En la ley los van a encontrar en el artículo 12, ¿sí? Cuando hablamos de régimen exorbitante, hicimos de alguna manera referencia a estas características. El Estado goza de ciertas prerrogativas que en comparación con el régimen de derecho privado, de derecho común, se lo caracterizan como exorbitantes. Y entre esas características exorbitantes tenemos a los caracteres del acto administrativo. ¿Cuáles son? Son dos: la presunción de legitimidad y la fuerza ejecutoria. Artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos. El acto administrativo goza de presunción de legitimidad. Primer característica. Su fuerza ejecutoria faculta a la administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que la ley o la naturaleza del acto exigieran la intervención judicial, ¿sí? Su fuerza ejecutoria faculta a la administración a ponerlo en práctica por sus propios medios. Quiere decir que una vez que la voluntad de la administración se expresa y el acto administrativo se emite, ese acto administrativo no requiere la intervención, por ejemplo, de la policía, de la justicia, para que sea aplicado, para que sea ejecutado. Se ejecuta, ¿sí? O sea, queda firme a partir del momento que se dicta, ¿no? Bueno, queda firme. Queda firme tiene que ver con otras cosas. O sea, el acto administrativo se emite. A partir de ese momento vos podés analizar si es válido o si tiene vicios, pero para que tenga eficacia, o sea, empiece a generar efectos, tiene que haber sido o notificado o publicado. Una vez que fue notificado o publicado, o sea que es eficaz, ese acto administrativo tiene presunción de legitimidad, que significa que se presume que como estamos en un Estado de Derecho, donde toda la actividad de la administración es legal, se realiza en base a la ley vigente, se siguen los procedimientos, entonces se presume legítimo ese acto administrativo. Y como se presume legítimo, se presume legal, entonces tiene esa fuerza ejecutoria. La administración lo puede ejecutar de manera directa, sin pedirle intervención al Poder Judicial. Lo de firme es otra cuestión que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con que si el acto administrativo fue recurrido o si se vencieron los plazos para recurrirlo, entonces está firme. Pero tiene que ver con otro... Yo entiendo lo que vos querés decir, pero digamos, técnicamente se refiere a otra cuestión. Entonces, seguimos acá. Su fuerza ejecutoria faculta a la administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, ¿sí? E impide que los recursos que interpongan los administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario. O sea, en general lo que hace la ley es dar las pautas generales. Después, como dijimos recién en el tema de publicidad, después la regla es la que está en el artículo 11. Después, si hay leyes especiales que establecen otra cosa,
rige la ley especial para el caso especial. Presunción de legitimidad, es lo que les decía recién, la suposición de que el acto administrativo ha sido dictado con arreglo a las normas jurídicas que condicionaron su emisión, que no son siempre las mismas, son las que correspondan para el tipo de acto administrativo de que se trate. ¿Cuáles son las consecuencias de la presunción de legitimidad del acto administrativo? Ante un acto que no esté afectado de un vicio grave, de algo realmente importante, es necesario que quien quiera impugnarlo pruebe ese vicio y pruebe esa nulidad. Si no, sería como que en caso de dudas está a favor de la validez del acto administrativo, ¿sí? Entre dos interpretaciones posibles se debe escoger la que favorezca la validez del acto. Esta presunción de legitimidad obviamente no es absoluta, sino que se puede probar que un acto es nulo, ¿está? Y si uno tiene motivos para alegar la nulidad o la invalidez de un acto, tiene que recurrir a ese acto, decir por qué considera que es nulo, y si lo prueba, se declara esa nulidad. No es que la presunción de legitimidad hace que siempre los actos administrativos mantengan esa validez. Se dice presunción, creo que esto se los expliqué ya, porque digamos en el derecho cuando algo no puede, cuando no se tiene una verdad absoluta sobre algo, se generan como reglas. Entonces se presume legítimo. Después la presunción, esta se llama iure tantum, no importa que lo sepan, quiere decir que se puede probar lo contrario. Hay otras veces donde la presunción no admite prueba en contrario, pero no es en este caso. En el caso de la ejecutoriedad, es la facultad atribuida por el ordenamiento jurídico a los órganos estatales que ejercen función administrativa para disponer por sí mismo la realización o el cumplimiento del acto administrativo sin acudir a la intervención de la justicia. Con algunos ejemplos por ahí queda más claro. Cuando la administración resuelve la remoción de un vehículo en la vía pública que está mal estacionado, no pide la intervención judicial, lo remueve. Cuando en el Ministerio de Justicia, en el registro de las personas o en algún tipo de registro, se vencieron los plazos, hay alguna causal, excluyen a esa asociación del registro sin intervención de la justicia. ¿Está? Se toma la decisión y se ejecuta. Esa es la fuerza ejecutoria del acto. ¿Está? Esto lo vamos a pasar porque es demasiado técnico para que ustedes lo tengan que manejar. Bueno, vamos a ver un poco del sistema de nulidad de los actos administrativos. No en profundidad, porque ustedes no van a ser abogados y no tiene sentido meternos muy a fondo porque es muy complejo y la verdad que no es necesario, pero vamos a ir haciendo una lectura de los artículos para que tengan noción de cuáles son mínimamente los tipos de nulidad que la ley prevé. ¿Qué es la nulidad? La nulidad es una sanción legal que el propio sistema jurídico establece para cuando el acto administrativo, en este caso, puede haber nulidad de otras cosas, puede haber nulidad de una sentencia, puede haber nulidad de, no sé, ahora no se me ocurre, pero digo, en otros ámbitos que no sean el acto administrativo también hay nulidades. En el derecho civil hay nulidad del acto jurídico, puede haber nulidad, yo estoy haciendo un juicio por la nulidad de una cesión de acciones y derechos hereditarios, es una sanción legal que se utiliza digamos, en todas las ramas del derecho.
ustedes a lo mejor están acostumbrados a escuchar en los casos penales que salen en televisión, que digamos, hay la estrategia de muchos abogados defensores es obligar a la generación de nulidades, porque después cuando el tema de fondo es complicado, una de las alternativas es generar nulidades que produzcan la caída, hagan caer el procedimiento. Bueno, es una sanción que prevé el sistema jurídico para cuando no se respetan las normas, los requisitos que el propio sistema jurídico establece para el instituto de que se trate. En este caso, el acto administrativo. El sistema de nulidad de la Ley de Procedimientos Administrativos es particular y específica, no tiene nada que ver con el que rige en el derecho civil. Hay dos figuras, una es la nulidad, que está en el artículo 14, y la otra es la anulabilidad, que está en el artículo 15. La nulidad es la más fuerte, la más grave, y la anulabilidad es la más light, digamos, más liviana, menos grave. Una subsanable quiere decir, ¿no? Que una se puede subsanar. La anulabilidad implica como consecuencia que el vicio que ese acto tiene es leve y entonces puede ser subsanado. Y ese acto continúa siendo un acto regular, ¿sí? Que sigue teniendo la presunción de legitimidad. En cambio, cuando hay una nulidad, el acto debe ser revocado. La revocación significa que ese acto no deja de retrotraer los efectos al momento en que, a la fecha que tiene ese acto que se revoca, y desde ahí se declara la nulidad. Con lo cual, todo lo que se hizo en virtud de ese acto cae, ¿sí? Entonces, es muy grave. Ustedes vieron que estuvimos diciendo que el acto administrativo tiene presunción de legitimidad. Hay una voluntad del sistema jurídico de que los actos administrativos mantengan su vigencia, o sea que para declarar la nulidad tiene que ser algo muy grave y uno tiene que probar realmente que ha habido, que ese acto de esa manera causa gravamen, ¿sí? Tiene que probar los perjuicios que está causando, porque la voluntad de la administración es mantener la validez de los actos. Entonces, el artículo 14 dice que el acto administrativo es nulo, de nulidad absoluta e insanable en dos casos. Inciso A, cuando la voluntad de la administración resulta excluida, o sea que el vicio que tiene es tan grave que uno puede evaluar que la voluntad de la administración quedó excluida. ¿Y cuándo serían esos casos? Bueno, cuando resulta excluida por error esencial, dolo, en cuanto se tengan como existentes hechos o antecedentes inexistentes. ¿Dónde estaban los hechos y los antecedentes? ¿En qué elemento del acto administrativo? En la causa, ¿sí? En la causa. O sea que acá lo que nos está diciendo es hay dolo cuando se tengan como existentes hechos o antecedentes inexistentes, o sea que ahí va a estar viciada la causa de ese acto administrativo, porque esos hechos y antecedentes que forman parte de la causa, ¿sí? son falsos o no existen. Cuando haya la voluntad de la administración resultar excluida por violencia física o moral ejercida sobre la gente. Esto es lo que parece, digamos, cuando si alguien entrara al despacho de quien tiene que firmar y ejerciera violencia para que firmara, o porque lo está extorsionando con alguna cuestión, ¿sí?
obviamente que estas son cuestiones que el que las alegue, alegarlas, quiere decir, el que las plantee en un recurso tiene que probarlas, porque eso no surge de la lectura del acto administrativo, ¿está? Ustedes van a ver un acto administrativo común y corriente, pero por otros medios a lo mejor pueden haberse enterado de la situación y entonces lo pueden alegar, pero hay que probarlo. No quiere decir que no se puede, que no exista ni que no pueda probarse, pero bueno, es lo que está previendo el artículo este. O cuando la voluntad de la administración esté excluida por simulación absoluta, porque el acto tenga, digamos, encubra otro acto, como cuando hablamos del tema de la finalidad del acto, ¿se acuerdan el otro día? Que hablamos de la desviación de poder, cuando en realidad lo que se está queriendo hacer es una cosa distinta de la que dice que está queriendo hacer el acto. Cuando se está tomando una decisión que en realidad se hace para perjudicar a alguien y no para tomar la decisión que se está tomando. Bueno, ahí hay un acto simulado, hay un acto que parece una cosa, pero que en realidad detrás de ese acto encubre otra. Esto, digamos, todas estas cuestiones que estamos planteando requieren ser alegadas y probadas mediante la impugnación del acto, por algún medio de los que vamos a ver en las próximas clases. Entonces, el artículo 14, el acto administrativo es nulo, de nulidad absoluta e insanable. Inciso A, cuando la voluntad de la administración está excluida por todas estas cuestiones que plantea acá. Y en el inciso B dice, cuando fuere emitido mediando incompetencia en razón de la materia, del territorio, del tiempo o del grado. Esto ya vimos lo que quería decir, ¿no? Entonces, cuando hay incompetencia, la nulidad, el acto es nulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hay incompetencia, hay abuso de poder, porque alguien está haciendo algo que la ley no lo autoriza a hacer, ¿está? Entonces, nosotros hablamos, cuando hablamos de competencia, dijimos que la competencia era de origen legal, no hay otra manera de tener competencias que no sea por la atribución que una norma nos hace de esa competencia. Entonces, si alguien se excede, alguien dicta un acto para el que no es competente, está haciendo algo para lo que no está autorizado, y eso es abuso de poder. El siguiente caso que bueno, el tema de es cuando fuera emitido con falta de causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocados, o por violación de la ley aplicable, o por violación de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró el acto. ¿Sí? Muy bien. Esos son todos los casos que prevé la ley para la nulidad, que se puede resumir diciendo que cuando cualquiera de los actos, de cualquiera de los elementos del acto administrativo se encuentre gravemente afectado, cuando no haya objeto, cuando el objeto sea falso, cuando la causa sea inexistente, cuando la motivación sea inexistente bueno, la finalidad ya lo dijimos, cuando no se hayan cumplido con los procedimientos o cuando haya vicios de la forma. Cuando hay anulabilidad, dice el artículo 15, si se hubiera incurrido en una irregularidad u omisión intrascendente, o en un vicio que no llegare a impedir la existencia de alguno de los elementos esenciales, el acto será anulable en sede judicial. ¿Sí? ¿Por qué anulable en sede judicial? Porque como es una cosa pequeña para, digamos, requiere una investigación y requiere la revisión judicial. Eso es en línea general, pero no nos vamos a meter en eso. Yo lo que quiero que tengan en cuenta es
Nulidad es la sanción grave, se da por las causas que están previstas en el artículo 14 y tienen que ver con aquellas situaciones en donde los elementos que vimos el otro día están gravemente afectados. Anulabilidad son causas irregularidades pequeñas o omisiones intrascendentes que no impiden la existencia de esos elementos del acto administrativo. De acuerdo a la Ley de Procedimientos Administrativos, los actos administrativos son regulares e irregulares. Son irregulares los que, de acuerdo al artículo 14, están gravemente viciados y su nulidad es absoluta, ¿sí? Esos son los irregulares. En cambio, los del artículo 15, los que son anulables, que tienen un vicio leve, se consideran regulares, igual que todos los actos válidos, por esta cuestión de que la administración tiene propensión a darle validez a sus actos, porque está esta presunción de legitimidad, ¿sí? Entonces, regulares son los válidos y los anulables, e irregulares son los que tienen un vicio grave que merecen ser revocados porque tienen una nulidad absoluta. ¿Mm? Esto lo paso, no me interesa que lo vean. Efectos de la nulidad. La nulidad es absoluta, ¿sí? O sea, cuando es nulidad es la del artículo 15 y es absoluta. Priva de efectos al acto. Es insalvable, insanable. Obliga a declararla por la propia administración o solicitar judicialmente la revocación. Y tiene efectos retroactivos, o sea, se declara la nulidad a partir de la misma fecha del acto, ¿sí? Para atrás se declara la nulidad, y se anula todo lo que haya habido de ahí en adelante. Si se declarara la nulidad de una designación de un funcionario a partir del mes pasado, todo lo que ese funcionario firmó pasa a ser nulo. O sea que una declaración de nulidad es un hecho grave y que trae muchos problemas jurídicos para resolver. Acá tienen, por si les interesa divertirse, el análisis de cada uno de los tipos de vicio, ¿sí? Lo tienen en la presentación, pero no es necesario que con que sepan leer el artículo 14 y el artículo 15, como lo leímos hoy acá, es suficiente. Lo que está acá es el análisis pormenorizado de cada tipo de vicio, de cómo afecta. Eso no ingresa en el No, examen, profe. Bien. no. Una de las Digamos, preguntas que le... lo que va recorriendo es los vicios en cada uno de los elementos del acto. Lo que yo quiero que sepan es que para que un acto sea nulo, el acto tiene que estar viciado de tal forma que impide que esos elementos existan en el acto. Y puede ser anulable cuando esos elementos tienen un pequeño defecto, como dice el artículo 15, una omisión intrascendente. Y que cuando el acto es nulo, eso conlleva los efectos que vimos recién. No tiene efectos, no los tiene retroactivos a la fecha del mismo acto. Y ahora vamos a ver los de la anulabilidad. Si se hubiera incurrido en una irregularidad, omisión o vicio que no llegare a impedir la existencia de alguno de sus elementos esenciales, el acto será anulable. No resulta sencillo determinar en qué casos un acto viciado será anulable. ¿Esto quién lo va a determinar? Y bueno, lo va a determinar
la autoridad administrativa que tenga a su cargo la resolución de los recursos, o el juez que tenga a su cargo la causa. Hasta ese momento, digamos, quien alega la anulabilidad hace una evaluación del acto y hace la presentación y la fundamenta. Después se verá si el juez A nivel dice judicial sí. es cuando termina la instancia administrativa, ¿no? O sea, judicialmente se puede revocar el acto una vez que el Estado, que creo que el último recurso es el de alzada en reconsideración, ¿no? Creo, si mal no recuerdo. No, es el jerárquico. Los otros Jerárquico. dos que mencionás son recursos administrativos. El de alzada es en el El que marco va a de la la, justicia. en el marco de la administración descentralizada. Después vamos a ver eso. ¿Cuáles son las características de la anulabilidad? En general debe ser declarada en sede judicial a pedido de parte. Acá tenemos otra vez la diferencia entre actos irregulares, son los nulos, ¿sí? Y los regulares son los válidos y los anulables. ¿Cuáles son los efectos de la anulabilidad? Permite su saneamiento, ¿sí? O sea, permite arreglarlo, hacer algo, sanear lo que falta, lo que está defectuoso. Sus efectos son para el futuro, ¿sí? Desde su declaración en sede administrativa o judicial, o sea, no se afecta el pasado, no es retroactiva esa intervención. Muy bien, con esto vamos a llegar hasta aquí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Una pregunta, Sí, la yo le- anulabilidad es saneable, la nulidad no. No, claro. ¿Quién pregunta? ¿Hugo? Digo, sí. Claro, digamos, si yo te digo cuáles son las diferencias, si tenés que hacer un cuadro marcando las diferencias, es que la nulidad, el vicio es tan grave que excluye la voluntad de la administración, que es lo que dice el artículo 15, ¿sí? Y vicia los elementos del acto de tal manera que digamos que no están presentes en el acto administrativo, no tiene motivación, no tiene causa, se olvidaron de poner el objeto, ¿está? Entonces hay que revocarlo, declararlo nulo, y se declara nulo para atrás, desde la fecha en que se creó, porque es como que nunca hubiera existido, ¿está? Y se borra todo lo que venía delante de eso. En la anulabilidad, vos tenés objeto, pero se olvidaron de poner el apellido del fulano, del que designan, y el número de documento, o se olvidaron, o sea, no es que no exista el elemento del acto, sino que es un detalle, una omisión intrascendente que puede ser solucionada. Entonces, puede ser saneado, entonces se resuelve y ese acto sigue, digamos, sigue en carrera, es como que lo acomodan y sigue, no afecta para atrás lo que haya pasado, ¿sí? Ajá. Y la nulidad se declara con otro acto administrativo. Sí. O Porque sea, vos... que queda sin efectos el anterior. ¿Cómo? Queda sin efectos el que se... Es así, vos tenés un acto administrativo y que te afecta, te perjudica, y vos decís, este acto administrativo es nulo, porque, no sé, Sí. estoy tratando de algo grave que, qué sé yo, Sí, es expongo las incompetente, causas, sí, es incompetente, trabajás en la administración pública y sacan el secretario de Estado para el que vos trabajás, que te tomó bronca, saca una resolución que dispone tu baja de la administración pública. Y vos decís, este acto es nulo, este tipo es incompetente, el único que puede dar de baja a un empleado de planta permanente
es un decreto presidencial después de un sumario y de todo un procedimiento que está establecido. Entonces vos te presentás, te notificás del acto y en un plazo determinado, que no es el de los recursos comunes, te presentás a pedir la nulidad. Eso tramita y cuando se resuelve, la administración va a sacar un acto administrativo, ponerle firmado, en este caso estamos en un ministerio por el ministro, que va a declarar la nulidad de el acto administrativo de que se trata, ¿sí? Y lo va a revocar. Pueden pasar distintas cosas, depende del acto de que se trate, pero se revoca, o sea que vos vas a tener un acto administrativo revocado, digamos, que como que va a dejar de existir, que se declaró nulo, y vas a tener un acto administrativo como cuando una ley deroga otra ley, digamos, y un acto administrativo que en la parte dispositiva, en la parte del objeto, va a decir declárase nulo, está el acto administrativo tanto. ¿Mm? Okay. Gracias. Gracias. No, por favor. Bueno, salgo de aquí. Chan, vamos a ver si encuentro ahora lo que necesito. No es esto. Perdón, lo de, Sí. lo de principio de ejecutoriedad sí entra, ¿verdad? Lo que no entraba era otra parte, que la que venía después, esas páginas que usted pasó. Pero la parte principal del Sí, sí, PowerPoint sí, sí entra. sí, caracteres del acto administrativo, Ah, sí. ah, Y ok. nulidad también, lo que les digo es que lo que yo quiero es que lean el artículo 14 y el artículo 15, que tengan la parte conceptual, no que se metan a analizar cada tipo de vicio, lo pormenorizado que hay en el PowerPoint que yo les mando, no es necesario que lo vean. Déjenme que tengo que Fenómeno. entrar. Gracias. Se me perdió la presentación. A ver si es esta. Se me cerró en realidad, no se me perdió. ¿Ustedes están viendo ahí la presentación o no? ¿Ven una filmina que dice Sí. acto administrativo? Actividad No, jurídica. actividad jurídica y no Sí, sí. jurídica de la administración. Ok. Pim. Muy bien. Ya vamos, ¿eh? Ay, perdónenme, no está acá. Perdón, ¿eh? A ver, ¿por qué te fuiste? Profe, ¿Sí? ¿ya sabe cómo va a ser la modalidad del examen? Sí, van a ser preguntas cortas, algunas de verdadero y falso, otras de
pequeños respuestas cortas o algún párrafo para que ustedes interpreten y respondan algo en relación a eso. No multiple choice en el sentido de que den 3 respuestas sobre... 3 triggers. No. Lo que me dicen la coordinadora académica es que se me cerró, perdónenme, pero no quiero, bueno, voy a usar una presentación que no me gusta, pero... Profesora, disculpe, ¿en qué Sí. parte está el sistema de nulidad que recién explicó? Porque tengo el Power, que tengo hasta la parte que usted dio, ejecutoriedad con los ejemplos, y después de ahí no... No está, no, eso se los tengo que mandar, y lo que viene ahora también. Ah, bueno, está bien. ¿Qué decía Sandra que la coordinadora que te dijo? Que vamos a subir el examen al tablón. Ahí está. Vamos a subir el examen al tablón y ustedes van a tener un plazo para bajarlo, hacer el examen y volver a subirlo. ¿Está? Así que lo vamos a hacer de esa manera. Yo suelo hacer muchas preguntas cortitas. ¿Está? Puede haber entre 10 y 20 preguntas, ¿sí? Que pueden ser, yo les doy una definición y ustedes me dicen qué es lo que se está definiendo ahí, les puedo dar un acto administrativo y pedirle que hagan el ejercicio que hicimos el otro día, de ubicar, preguntarles sobre el acto administrativo, qué tipo de acto administrativo es, quiero decir, si es un acto administrativo de alcance particular o si es un acto administrativo de alcance general, si es ejercicio de función administrativa, eso que están viendo, preguntas de ese tipo, ¿sí? O que señalen en ese acto administrativo los elementos, ¿está? O bueno, que en dónde puede, en qué parte se fija para poder analizar la competencia o para analizar el procedimiento, o algo que tenga que ver con el procedimiento, si se requiere dictamen jurídico, cuándo se requiere dictamen jurídico en un acto administrativo, alguna cosa de la parte histórica, ¿sí? Y alguna cuestión de lo que vimos sobre sistemas jurídicos, ¿sí? Las razones de la obediencia, las características de los sistemas jurídicos, el sistema jurídico, el tema del sistema normativo, coactivo, sistemas institucionalizados, por qué es un sistema institucionalizado, qué tipo de órganos y de normas crean, el tema de la jerarquía, del orden de prelación de las normas, la cadena de validez, cuándo sabemos cómo sabemos que una norma pertenece a un sistema. Bueno, van repasando esas cuestiones. ¿La entrega es el mismo día? ¿Cómo? ¿La entrega es el mismo día? Sí, la entrega es el mismo día, sí. Bueno, vamos a seguir un poco con la ley de procedimientos administrativos, ¿sí? Hasta lo que vimos recién, vamos a hacer el parcial. Lo que veamos ahora ya queda para la otra parte, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de un instituto que se llama Silencio de la Administración. Y que está, digamos, utilizado en el marco de la administración pública
en el sentido inverso a lo que ocurre en la vida, o con el criterio que surge del sentido común. En general, la gente dice, si no te dicen nada es que está bien, ¿no? El silencio o la ambigüedad de la administración frente a pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto se interpretará como negativa, ¿sí? No como que se concede lo que se está pidiendo. Si no dicen nada, es que no es que sí. Salvo que una norma especial, en un caso determinado, esté previendo ese resultado para el silencio. A veces, por ejemplo, cuando la administración pública tiene cosas muy masivas, que uno tiene que presentar algo, se establece que, bueno, que que en caso de que no haya pronunciamiento, se considera que está inscripto, que está presentado. Bueno, pero en líneas generales el silencio implica negativa. Entonces, este es un instituto que está previsto en la Ley de Procedimientos Administrativos para darle una mano al administrado cuando la administración se demora en resolver algo que hemos pedido. Nos presentamos a solicitar alguna cuestión y el expediente queda cajoneado, pasa el tiempo, se vencen los plazos y nadie resuelve. No nos contestan, está ahí, entonces, ¿por qué nosotros necesitamos que la administración nos dé una respuesta? Primero porque tenemos un tema que nos interesa, que queremos que se resuelva a nuestro favor. Pero incluso aunque no se resolviera a nuestro favor, necesitamos que se resuelva. ¿Por qué? ¿Alguno lo tiene presente? Porque si nosotros queremos ir a la justicia con esa situación, si la administración no nos dice nada, nunca vamos a agotar la vía administrativa y nunca vamos a poder recurrir a la justicia. Entonces, pedimos primero un pronto despacho, ¿o no? Antes. Ahora viene eso. Entonces, si se vencieron los plazos que estaban previstos, o si no hubiere plazo previsto, entonces ahí dejamos correr los plazos que establece este artículo, que son 60 días. Vencidos esos 60 días, pedimos el pronto despacho que está diciendo la compañera. Pedimos ese pronto despacho, pasan 30 días hábiles administrativos más, y si la administración no se expide, se configura lo que técnicamente se denomina silencio de la administración. Entonces, configurado el silencio de la administración, podemos dar por agotada la vía administrativa y ir a la instancia judicial. Entonces, el silencio de la administración es una herramienta que la Ley de Procedimientos Administrativos pone a servicio del administrado para compensar un poquito todas esas prerrogativas que el régimen exorbitante le pone a favor de la administración, ¿sí? Que nosotros tengamos plazos cortitos para que se nos pasen los recursos, que la administración tenga a su favor plazos largos, que tenga la presunción de legitimidad, la presunción de ejecutoriedad, bueno, todas esas ventajas que tiene la administración sobre el administrado. Bueno, la posibilidad de agotar la vida administrativa cuando la administración no se expide con esta herramienta es una pequeña compensación que da el sistema al administrado. ¿Está? Hay otras que vamos a ver después, ¿sí? Perdón, profesora, ¿los días son siempre hábiles? Hábiles administrativos, ¿sí? Salvo que diga que son días corridos, ¿sí? Esa es la regla. Entonces, esto es lo que vimos recién. Necesita agotar la vida... Sí. Le hago una pregunta, ¿sí o sí tiene que agotar la vía administrativa? Si no, no tiene manera de empezar a ir por lo judicial. Si no, no tiene manera de empezar la vía judicial. Si no agota todo lo administrativo, no hay chance de que entre a lo judicial. Exactamente. Exactamente. Digamos, es una carga
para quien litiga contra la administración, cuando está en sede administrativa el reclamo, tiene que agotar la vía administrativa. Y después... Y perdón, la última, sí. Sí, decime. La última pregunta que le hago. En caso de que yo tenga que presentar un reclamo, supongamos, y no lo haya presentado en tiempo y en forma, y después no se me permite presentar ese reclamo para que la administración decida, yo aún así tampoco podría ir a lo judicial, a pesar de que ya no pueda presentar el reclamo administrativo. A ver, no sé si se entendió la pregunta. Sí, te entendí, pero hay como varias cosas al mismo tiempo. Una cosa perdón. son los recursos para agotar la vía administrativa, y otra cosa es el reclamo administrativo previo, que por ahí es para otro tipo de casos, otros juicios contra la administración, otras cuestiones que no hay que hacer toda la vía recursiva, sino que requieren un reclamo administrativo previo especial que está previsto. Ahora, si vos te comiste los plazos, digamos, y no pudiste presentar el recurso, cuando se vencen los plazos del recurso administrativo, un acto administrativo notificado, se vencieron los plazos, ese acto queda firme, ¿sí? Como decía antes el compañero. Entonces, ese acto ya no lo podés impugnar, no podés ir a sede judicial. Lo que podés hacer, que también es otra pequeña herramienta que te da la Ley de Procedimientos Administrativos, es presentar igual el recurso, aunque los plazos estén vencidos. Este es un tema que vamos a ver, supongo que en la clase después del examen, que se llama denuncia de ilegitimidad. Entonces, a vos se te vencieron los plazos, presentás el recurso, y la administración le tiene que dar tratamiento como denuncia de ilegitimidad. Le tiene que dar tratamiento, salvo que pueda fundar el rechazo en razones de seguridad jurídica o de derechos adquiridos que dice que no le permiten tratarlo. ¿Y qué hace con eso? Si te da la razón y te concede lo que vos estás pidiendo, entonces vos resolviste el problema. Ahora, si te rechaza y te confirma la decisión que vos estás impugnando, esa denuncia de ilegitimidad el rechazo en el marco de me entró un mail que te entran automático y me distraen. El rechazo de lo que vos planteaste y que fue tratado como denuncia de ilegitimidad no te permite apelarlo, digamos, ir a la justicia. ¿Está? Entonces, por eso es que es muy grave que el plazo de los recursos sea tan corto. Vos también, digamos, como poder probarlo, perdido por perdido, lo vas a probar, y a lo mejor tenés algún recoveco de la afectación de alguna garantía constitucional o alguna otra cosa que te pueda generar la apertura de la vía, pero digamos, esta es digamos, el esquema general de cómo funciona el sistema. ¿Está? Bueno, entonces, ¿con qué tema se vincula esto del silencio de la administración? Para que así como se los estoy asociando al tema del régimen exorbitante como contracara de las prerrogativas, esta herramienta del silencio, también tiene que ver con algunas otras cuestiones, y que son que la administración, como vimos cuando hablamos de competencia, ¿se acuerdan que los caracteres de la competencia dijimos que eran pregunta de exámenes, caracteres de la competencia, que eran artículo 3 de la ley, eran la obligatoriedad, la improrrogabilidad y la obligatoriedad, improrrogabilidad y renunciabilidad. Como la administración tiene la obligación de ejercer esa competencia, tiene que resolver, ¿sí? El tema del silencio es una manera de hacer valer esa obligación que tiene y que no está cumpliendo, ¿sí? Por otro lado, el artículo 14 de la Constitución Nacional otorga a
a los ciudadanos el derecho a peticionar a las autoridades. Y ese derecho a peticionar no es abstracto, no es a peticionar, es a que te contesten lo que estás peticionando, ¿sí? El artículo 18 de la Constitución Nacional establece o otorga o reconoce la garantía de defensa en juicio, perdón. La defensa en juicio implica que vos tenés que conocer la decisión para poder impugnarla, porque no podés impugnar un acto que no fue dictado, entonces necesitas que el acto se dicte para poder saber si se te dio la razón o si necesitas impugnarlo y ir a juicio por ese acto. Y con relación a la Ley de Procedimientos Administrativos, el artículo 1 de la ley establece algunos principios que rigen el procedimiento administrativo. Uno es la impulsión de oficio, y otro es el principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia, que los vamos a ver en esa primera clase después del examen, y que, digamos, tienen relación con esto, digamos. Al no resolver, la administración está incumpliendo esta obligación que tiene de impulsar el procedimiento de oficio, porque lo está paralizando, y está violando el principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia. Entonces, el instituto del silencio de la administración tiene que ver con todas estas garantías y derechos que están reconocidos por o la propia ley de procedimientos administrativos o estos artículos que citamos de la Constitución Nacional. Ante la situación de que la administración no se expida, la ley de procedimientos administrativos y el reglamento nos dan 3 remedios, que los tenemos acá enumerados. El primer remedio lo acabamos de ver, que es el silencio. El segundo remedio es el amparo por mora, que lo vamos a ver más adelante. Y el tercer recurso herramienta o instrumento es el recurso de queja, ¿sí? El amparo por mora es una posibilidad de saltar de la sede administrativa a la sede judicial para denunciar la mora. Mora es la tardanza después de que el plazo está cumplido, ¿sí? Uno entra en mora cuando lo intiman de pago, y está el plazo vencido, ahí está en mora. Bueno, entonces voy a la justicia a ampararme por la mora de la administración. El juez analiza la situación, pide un informe, y después, de acuerdo a ese informe, le va a requerir al órgano administrativo para que le va a fijar un plazo para que saque el despacho de que se trate. La queja es una cosa bastante parecida, pero en sede administrativa. En cambio de ir al juez, voy al superior jerárquico en la misma sede administrativa a plantear la demora o el incumplimiento de los plazos en el procedimiento administrativo. Entonces, a partir de la inactividad de la administración, podemos generar, se produce el silencio de la administración. Para generar ese silencio no es automático, es un procedimiento, el que vimos en el artículo. El vencimiento del plazo, o 60 días, el pedido de pronto despacho, otros 30 días hábiles administrativos, y ahí se constituye el silencio de la administración. Y el significado es el de una denegatoria tácita. Por eso es que agota la vida administrativa y nos permite ir a la instancia judicial. Muy bien, el próximo instituto que vamos a ver de la ley es el de la retroactividad. La retroactividad es un término que se utiliza en otros campos de la vida, pero que en el ordenamiento jurídico tiene mucha significación.
y tiene mucho que ver con el Estado de Derecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque la no retroactividad de la ley es una garantía del Estado de Derecho, porque un juez, no sé, ni el Congreso, bueno, el juez hace la aplicación de la ley en algunos casos, pero no nos vamos a meter en eso, pero la ley no puede legislar para el pasado y modificar los derechos que ya hemos adquirido en base a otra legislación vigente, salvo que esa ley sea más favorable y nos reconozca más derechos que los que nos reconocía la que estaba vigente, ¿sí? Pero las leyes son para el futuro y para el efecto de los actos jurídicos que se encuentran en ejecución, pero digamos, son para el futuro. En el marco del derecho administrativo, la regla es la irretroactividad, o sea, todo es de aquí para adelante. Los actos administrativos no tienen efectos retroactivos, ¿sí? ¿Cuál es la regla? La irretroactividad. Pregunta de examen. ¿Cuál es la regla? La irretroactividad. ¿Por qué? Porque el artículo está redactado de una manera que los confunde, ¿sí? Porque está redactado para referirse a las excepciones. Entonces, la redacción dice, el acto administrativo podrá tener efectos retroactivos siempre que no se lesionaren derechos adquiridos, cuando se dictare en sustitución de otro revocado o cuando favoreciere al administrado. O sea, en esos casos puede tener efectos retroactivos, pero en reglas en general no, ¿sí? Como cuando se Entonces, designa a alguien en forma retroactiva, en ese caso sí. O sea, desígnase a partir del 1 de enero, o dese por designado, mejor dicho. sí, En ese caso sí, porque es a favor del administrado. es a favor sí, del administrado. Igual, esa es una situación que genera muchas situaciones, perdón la redundancia, porque no debería hacerse de esa manera. No debería hacerse de esa manera. Se hace mal. ¿Por qué? Porque eso es para garantizarle que va a cobrar la función ejecutiva, ¿está? Pero la meten en un gran quilombo, perdón la terminología que usé, al que está gestionando, porque esa persona tiene un acto administrativo en trámite, que puede pasar cualquier cosa y nunca llegar a terminarse, ¿sí? Ponele que esa persona se muere. Entonces, digamos, ese acto va a salir, nunca va a asumir porque no se va a notificar y todo lo que firmó es nulo. Entonces, hacen esa designación retroactiva para que el fulano cobre la función ejecutiva. Entonces hay que estar armando un jeroglífico con una resolución de dudosa validez jurídica, poniendo el despacho a cargo del fulano. Incluso el que más problemas tiene también es el que paga, porque el responsable del SAF, que es el que paga el sueldo, muchas veces paga en el aire. O sea, paga sin un acto administrativo que avale. O sea, nosotros hoy por hoy tenemos en el trabajo yo un montón de designaciones transitorias vencidas, porque como son por 180 días, con esto de la pandemia se fueron venciendo. ¿Qué pasa? A través, muchas de esas personas viajan por el sistema de comisiones de servicios al interior. Y el tipo el responsable de la DGA me dijo, mirá, me dice, yo en realidad no les puedo pagar los viáticos porque el acto administrativo está vencido.
está en trámite. Bueno, que alguien me ponga por escrito alguna autoridad diciendo que me avala que yo pague el viático y los sueldos porque están vencidas, por más que después salgan en forma retroactiva. O sea, perjudican a muchas personas utilizando... Es muy complicado porque si bien cuando ya está designado y está vencida, como sigue en el ejercicio de la función, digamos, tiene un poquito más de, ¿cómo te podría decir? Tiene más visos. Más respaldo legal, claro. Más respaldo legal, lo dijiste mejor Pero que yo. profesora, hago una consulta. Si uno ya sabe, contando los 180 días hábiles, ¿no puede empezar antes la nueva designación? No, pero La mirá, pero hoy por hoy está pasando que se empieza antes y entre jefatura de gabinete, que el COVID, el GEDO, que mesa de entradas, que legal y técnica, te digo porque nos ha pasado, lo empezás. Nosotros tenemos trámites hace 2 meses en legal y técnica y no salen. Y no están saliendo de jefatura de gabinete, o sea, uno sí. Yo que trabajé en recursos humanos en su momento, teníamos una tablita donde contábamos, mirá, fulano de tal, Sí, yo también, por eso. Por eso, Sí, se le vence en tanto tiempo y lo mandamos. Todo lo que era 2 años atrás salía bien, ahora se está demorando mucho más. Sí, la verdad que es un problema. Es un problema, es así. Y además son actos administrativos que tampoco requieren demasiado porque vos estás simplemente, o sea, ya tenés todo lo del fulano porque ya está en ejercicio del cargo, o sea que tenés todo el legajo, no es que no necesitas un dictamen jurídico particular, porque es como una, nada, es una facultad arreglada, ¿se acuerdan cuando vimos eso? Ya está, bueno, entonces la regla general es que los actos son para el futuro, ¿sí? Eso significa que son irretroactivos, salvo estas excepciones que están especialmente previstas. ¿Por qué son irretroactivos? Porque se trata de tutelar la estabilidad y la seguridad jurídica, ¿sí? Y porque la retroactividad puede afectar la garantía de la propiedad. Para los que son más grandes, cuando se hizo el recorte del 13%, por ejemplo, cuando hay derechos adquiridos, cuando se quiere hacer una reforma jubilatoria, ahora escuché algo el otro día que iban a sacar retroactivo un recorte de tema era un impuesto. Yo no sé si el periodista lo decía mal, porque incluso era en el programa de Maxi Montenegro al mediodía, y Maxi Montenegro le decía, ¿pero estás seguro que es retroactivo? Y el tipo le decía, sí, es retroactivo, que iban a hacer un aumento a partir del 1 de enero del monto a pagar, creo que era en el marco de la reforma del monotributo. Bueno, ahí tienen un tema de derecho administrativo que le van a hacer pagar más retroactivo el 1 de enero. Eso es nulo, ¿está? Y me causaba gracia porque en Montenegro, bueno, reaccionó bien, y el otro le aseguraba que sí, que era así. No sé cómo terminará, pero no debería poderse. Bueno, se los voy a dar ahora esto, como último tema de hoy. Cuando hablamos del procedimiento administrativo, hablamos del artículo 7 de la Ley de Procedimientos Administrativos y hablamos de el dictamen jurídico, repaso para el examen. En ese momento dijimos que el elemento procedimiento, que era uno de los elementos del acto administrativo, el acto tenía que emitirse siguiendo los procedimientos previstos por el sistema jurídico, y en el caso de que se pudieran afectar derechos subjetivos o intereses legítimos, tenía que dictaminar
el servicio jurídico permanente. No dice así la ley, dice dictamen jurídico. Bueno, yo les expliqué en ese momento que los servicios jurídicos permanentes son una unidad que está en cada ministerio de la administración pública centralizada y en cada organismo descentralizado de la administración pública descentralizada, y que son, digamos, unidades que tienen un nexo con un organismo especializado en los temas jurídicos, que es la Procuración del Tesoro de la Nación. Dependen funcionalmente, no administrativamente, funcionalmente. Administrativamente tienen una función ejecutiva en el ministerio de que se trate, pero funcionalmente tienen una dependencia con la Procuración. Forman parte de lo que se llama el cuerpo de abogados del Estado. Cuando se hace un concurso en la administración pública y se van a concursar cargos de la Dirección de Asuntos Jurídicos, en el concurso tiene que participar un representante de la Procuración del Tesoro de la Nación, ¿sí? Y cuando se nombra al director nacional o al director general, tiene que tener el no veto, la no censura, el ok de la Procuración del Tesoro, ¿sí? Entonces, ¿qué es la Procuración del Tesoro de la Nación? Es la asesoría jurídica de más alto rango de la Presidencia de la Nación y de los funcionarios de la Administración Pública Nacional. El procurador asesora al presidente y a los funcionarios mediante sus dictámenes. Además representa al Estado en juicio y lleva el registro y la auditoría de los juicios contra el Estado en todo el país, contra el Estado Nacional, ¿no? Además, los sumarios administrativos para los funcionarios con funciones ejecutivas de la administración pública no se hacen en el organismo donde prestan funciones esos funcionarios, sino que se hacen en la Procuración. Y además capacita a los abogados del Estado a través de la ECAE, que es la Escuela de Abogados del Estado. Depende del presidente de la Nación, tiene jerarquía de ministro, es un organismo desconcentrado del Poder Ejecutivo en el ámbito del Ministerio de Justicia. Ya vamos a ver qué quiere decir que es un desconcentrado. Desconcentrado es que no tiene presupuesto propio, que depende del presupuesto de la justicia. Exactamente, no tiene SAF propio. Por ahora nos quedamos con eso, si no me voy de tema. Los criterios de interpretación y aplicación de leyes y reglamentos que sienta el procurador son obligatorios para todos los abogados del Estado, ¿sí? Entonces, los servicios jurídicos de los organismos no hacen lo que se les ocurre, ¿sí? En algunas cosas sí, pero digamos, en los temas que tienen importante, a ver, vamos a decirlo así, cuando son ejercicio de facultades discrecionales, ahí se amparan en decir, es cuestión de oportunidad, mérito y conveniencia, ¿sí? Y a lo mejor solo se limitan a analizar la formalidad del acto, ¿sí? Pero para los temas de la administración pública tienen que seguir los criterios que les fija la Procuración, ¿está? No pueden dictaminar de manera opuesta a los criterios que están fijados en la Procuración. Y bueno, ahí está en lo último, los que les comentaba de que son vedores en los juicios, en los concursos de los cargos, en los perfiles de abogados del servicio jurídico. Bueno, por hoy vamos a dejar acá. Lean, por favor, porque hay preguntas que son para razonar, ¿está? Y para razonar tienen que haber leído, no alcanza con copiar lo que dice el PowerPoint, ¿está?
Entonces, lean con las presentaciones que tienen bastante contenido. Si quieren ir a los textos, bienvenidos, pero con que lean las presentaciones me encuentro satisfecha, digamos. Y la ley y el reglamento, ¿está? Porque todo esto es una lectura comprensiva, digamos, y ampliada de la ley y del reglamento, ¿está? Bueno, entonces, yo voy a subir el examen para que ustedes lo tengan disponible el día miércoles a las 6:30 de la tarde, ¿está? Y me lo van a tener que entregar, calculo yo que 2 horas o 2 horas y media después. Eso lo van a tener en el propio instructivo del tablón, ¿sí? Y a lo mejor sería conveniente conectarnos por si surge alguna cuestión. ¿Mm? Después bien. del examen. Conectarnos No, después no. del examen. No. En el momento que mientras reciben el examen. Ah, perfecto. Bueno, chicos, gente. ¿Es obligatorio conectarnos o descargamos el examen y lo vamos haciendo? No sé. Espera que apago la grabación.